Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. La mañana de hoy vamos a considerar los primeros 12 versículos, aunque el capítulo 12 es una sola historia. Y toda la historia está enfocada en Herodes. Y ya vamos a ver qué Herodes fue ese. Pero el capítulo 12 está enfocado precisamente en conocer lo que hizo Herodes contra la iglesia. Por lo tanto, vamos a dividir este sermón porque hay muchos detalles que son importantes para el pueblo de Dios conocer. No estamos corriendo para terminar la carta, sino que podemos hacerlo con calma. Y entonces vamos a tener este tiempo para ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Vamos a orar antes de comenzar y que el Señor nos ayude para que podamos entender su palabra, seamos edificados. Bendito Señor, te damos gracias por tu bendición y amor con que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos has mirado con ojos de gracia, de misericordia. Bendecimos tu nombre, glorificamos y te exaltamos, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú seas engrandecido en este recinto, Señor, que todo lo que te escuchemos, Señor, podamos tener corazones dóciles, humildes delante de ti. Enséñanos, muestra a Cristo, Señor, en esta mañana. Permítenos conocerte más. Permítenos, Señor, que podamos ser realmente humillados delante de ti para obtener tu gracia. Es lo que pedimos y imploramos en esta mañana, Señor. Ayuda a los oyentes a permanecer atentos a tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdame a mí a predicar correctamente y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este momento. Amén. Somos más populares que Jesús. Somos más populares que Jesús. Esa frase la pronunció John Lennon, integrante de la banda de rock británica Los Beatles. Él lo dijo en una entrevista al periódico London Evening Standard en el año 1966. Realmente lo que estaba haciendo John Lennon allí era burlándose del cristianismo, diciendo que el cristianismo estaba tan decadente que ellos ahora iban a ser o estaban siendo más famosos o populares que Jesucristo. Estas palabras, por supuesto, causaron gran revuelo y controversia. En ese mismo año ellos tenían pautado una gira por Estados Unidos y en varios estados, en varias ciudades en que se iban a presentar los Beatles, muchas personas hicieron protestas. Discos de ellos fueron vetados en la radio en aquel momento y quemados públicamente. De hecho, en uno de sus conciertos, personas lanzaron petardos hacia la tarima o el escenario donde estaban presentándose. Pero este tipo de incidentes en Estados Unidos también provocó en otras ciudades del mundo también protestas contra este grupo, ¿verdad? Sin embargo, todos conocemos la trayectoria de este grupo de rock, los Beatles. Se han vuelto un clásico, de hecho. La vida y el éxito de ellos, a pesar de toda esa conmoción y toda esa controversia, no tuvo mayor oposición. Ellos llegaron a ser bastante populares. Sin embargo, irónicamente, la vida de John Lennon acabó de manera abrupta en manos de uno de sus grandes admiradores. Su fama, más grande que la de Jesucristo, literalmente lo llevó a la muerte. Fue muerto, fue asesinado por alguien que lo aclamaba. ¿Qué piensa el Señor Jesús sobre los soberbios? ¿Qué piensa Dios en las Escrituras de la altivez y la soberbia y el escarnio contra el pueblo de Dios? El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Si podemos apreciar el Salmo 138:6, podemos decir, bueno, Dios simplemente no le pone atención a los soberbios, a los altivos, a los que se burlan de la fe. Pero eso no es lo que significa mirar de lejos al altivo. Mirar de lejos al altivo, hermanos, significa que Dios deliberadamente restringe su mirada de favor, de gracia y misericordia con aquellas personas que se enaltecen y se enorgullecen contra Él. Les retira su gracia, les quita el freno de la gracia común para que se hundan cada vez más y más en sus pecados, tal como lo enseña Romanos capítulo 1. Pero vayan conmigo por favor a Proverbios capítulo 3. Es el llamado que hace Dios con estas personas que se creen mejor, más famosos, superior, que creen que tienen el mundo en sus manos. El proverbio, estos consejos sabios de la palabra de Dios, sabiduría, dice Proverbios capítulo 3, versículo 31 al 35, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Palabras duras, palabras terribles. Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá, esta es la contraparte, bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él, hablando de Dios, ciertamente Él escarnecerá, se burlará de los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, vergüenza. No hay cosa que Dios deteste más y aborrezca más que la altivez y el orgullo de corazón que se levanta contra Él. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera que aparece en esa lista es los ojos altivos. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente, y si quiere subraye la palabra allí, porque es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 12, ciertamente no quedará impune. Dios, cuando dice que mira de lejos, significa que su mirada de amor y favor se ha retirado para empezar a mirarlo con ojos de desprecio, de escarnio, de burla y de juicio con aquellos que se levantan contra Dios. Pero finalmente John Lennon hizo solamente un comentario. Y en eso quedó realmente, en un simple comentario. Sí, muchos se indignaron, pero no pasó a mayor cosa. No le hizo ni cosquillas al cristianismo. Un burlador más. Pero Dios lo juzgó. Dios lo juzgó. Lo que Lucas nos narra en en Hechos capítulo 12, se nos habla de alguien que también se levantó contra el cristianismo, pero en este caso no era cualquier charlatán soberbio como Lennon. En este caso estamos hablando de un hombre que sí tenía bastante influencia, bastante poder, y que de hecho cometió o hizo que se hiciera el primer mártir apóstol de la historia. El apóstol Jacobo fue muerto por este hombre, Herodes. Herodes, en Hechos capítulo 12 se nos presenta a Herodes, no solamente, hermanos, como aquel que representa el mayor poder que puede tener alguien en la sociedad, el mayor poder, la mayor influencia, una persona con mucho poder, con mucho liderazgo. Cualquier decisión de él costaba la vida de alguien. Pero no solamente es un ejemplo de que el mayor poder del mundo es insignificante ante el poder de Dios, sino que también es que Dios no deja impune al que se levante a pelear contra él. Herodes se levantó a pelear contra Dios cuando persiguió a la iglesia de Cristo. Y Dios no pasó por alto eso. Dios
es el vengador de su pueblo. Dios se vuelve contra sus enemigos. Dios arremete contra todos aquellos que arremeten contra la iglesia. Dios mismo se vuelve el enemigo número uno de aquellos que levantan su puño contra Él, persiguiendo a la iglesia. Se acarrean gran juicio contra Él. Él no deja impune al que blasfeme su nombre, al que tome el nombre, a su bendito nombre en vano. El que busca dañar a su iglesia, Dios buscará dañarlo a él. Hechos capítulo 2, entonces, vamos a reflexionar en esto. Como les dije anteriormente, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 25, el enfoque central está en la soberbia de Herodes. La soberbia de Herodes. Es muy extenso lo que vamos a hablar en esta mañana, por lo tanto, o todo el capítulo, por lo tanto en esta mañana solamente nos vamos a concentrar en una sola parte, hasta el versículo 12. ¿Cómo vamos a ver o estructurar, bosquejar completamente todo Hechos capítulo 12, versículos 1 al 25? Bueno, vamos a ver en primer lugar, los primeros 5 versículos, Lucas nos habla del éxito temporal del soberbio Herodes. El éxito temporal del soberbio Herodes. En segundo lugar, los versículos 6 hasta el versículo 19, aunque mejor dicho debería ser hasta el versículo 17, pero aquí en nuestras Biblias se corta en el 19, entonces vamos a ver hasta el 19 el plan frustrado del soberbio Herodes. El plan frustrado o desbaratado del soberbio Herodes. Y en último lugar, versículos 20 al 25, vamos a ver el castigo divino al soberbio Herodes. Si Dios lo permite, lo veremos la semana que viene. Vamos a concentrarnos en los primeros 2 enunciados. Número 1, el éxito temporal del soberbio Herodes, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, el plan frustrado del soberbio Herodes, versículos 6 al 19. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo. Consideremos el primer enunciado. Herodes tiene éxito, pero un éxito temporal. Dice, en aquel tiempo, o en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Lo primero que hace Lucas es que los lectores, como nosotros, nos traslademos a considerar el tiempo en que se realizó esta situación. Estos eventos se realizaron mientras la iglesia de Antioquía, recuerden Hechos capítulo 11, la iglesia de Antioquía estaba organizándose para enviar un donativo, una ofrenda de amor para los hermanos en Jerusalén que iban, escuche bien, iban a pasar por una gran hambre. Eso se lo dijo el profeta Agabo, versículo 28 del capítulo 11. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, Claudio era el emperador en el momento de la hambruna. La hambruna está fechada entre el año 45 y 46 después de Cristo. Herodes murió en el 44. Por lo tanto, estamos diciendo que esta situación en aquel mismo tiempo, estamos diciendo que lo que pasó con Herodes antecedió a la hambruna. Es decir, una cosa más intensa que otra. Sufrieron una persecución al principio y en vez de descansar, ya se les había anunciado, pero tranquilo que ahora le viene el hambre. Ahora le viene el hambre. Lo que vamos a ver, dice, en aquel mismo tiempo todavía no se había acercado el hambre, pero ya empezaron a sufrir hostilidad, persecución y aflicción. Entonces eso es lo que debemos entender. En ese tiempo todavía no había llegado la hambruna que se le había anunciado. Por lo tanto, Herodes
es una persona que empieza una persecución. En este caso es la primera persecución que vemos a la iglesia por parte del gobierno civil. Por parte del gobierno civil. Recordemos que en Hechos capítulo 7, capítulo 8, cuando el Sanedrín por medio de Saulo persigue a la iglesia, vemos que es una persecución en el ámbito religioso. Pero ahora estamos hablando que se levanta una persecución contra la iglesia en el ámbito civil o en el gobierno civil. Lucas nos narra entonces el inicio de una nueva persecución contra la iglesia. Luego que Saulo sale de escenario, ¿verdad? En el versículo capítulo 9, capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos que ya han pasado una etapa o un tiempo de paz, de tranquilidad. Luego de la persecución que se levantó por Saulo, Saulo se convierte al cristianismo y ellos quedan en paz, pero ahora se levanta, ya dejó la paz, ahora vuelve otro ciclo de aflicción. Eso es lo que enseñan las Escrituras, hermanos. Las Escrituras enseñan que sí, ciertamente Dios permite que su pueblo tenga tiempos de paz, pero también les permite tiempos de aflicción, lucha. ¿Por qué? Porque Dios permite que se intensifiquen ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la manera predilecta de Dios para que su pueblo permanezca en oración. Para que su pueblo permanezca en oración. Y ese va a ser básicamente el punto que voy a tocar en esta mañana. Pero vemos entonces que se levanta el gobierno civil por medio del rey Herodes. ¿Quién es este Herodes? ¿Será el mismo que mandó a matar a los pequeños en aquel momento cuando el Señor Jesús nació? ¿Qué Herodes es este? ¿Será el mismo Herodes con el cual Cristo se enfrentó en una ocasión, ¿verdad? El mismo día de su crucifixión. ¿Quién es este Herodes? Bueno, lo primero que debemos decir es que estamos hablando de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Este hombre vivió entre los años 10 o nació en el año 10 después de Cristo y murió en el 44 después de Cristo. Él llegó a ser el rey de toda la región de Judea. ¿Saben quién colocó a Agripa I o a Herodes Agripa I? Calígula. El emperador Calígula en el 37 lo coloca como rey en Jerusalén, en la región de Judea. Vamos a ver rápidamente algunos antecedentes históricos para que comprendamos el poder que tenía en ese momento Herodes Agripa I. Lo primero que debemos decir entonces es que Herodes Agripa pertenecía a la dinastía herodiana. ¿Quiénes son los Herodes? La dinastía herodiana comenzó con Herodes I el Grande. Herodes el Grande. Este hombre, Herodes el Grande, fue rey en Jerusalén, rey en toda Judea, ¿verdad? Gobernador en toda esa provincia desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Desde el 37 a.C. hasta el año 4. Este Herodes el Grande, hermanos, fue quien sustituyó a todos los gobernadores que venían descendientes de los macabeos. Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que reconstruyó, remodeló, amplió aquel templo que había sido construido por Esdras en los tiempos de Esdras y Nehemías. Herodes el Grande, fue que hizo un gran majestuoso templo, el mismo templo en el cual el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. De hecho, se le decía el templo de Herodes, ese Herodes el Grande, el primero, el Grande.
Y este Herodes el Grande fue también el que mandó, ¿verdad?, a matar a todos los niños menores de 2 años cuando se enteró del nacimiento del Mesías. Pero Herodes el Grande muere en el año 4 después de Cristo. Y ahora se divide el reinado herodiano en sus 3 hijos. Ellos se llaman los tetrarcas. Herodes Arquelao, el primero, nombrado en Mateo 2:22. El otro es Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, Herodes Antipas. El tetrarca también. Y fue este Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, cuando el Señor Jesucristo se presentó a comparecer el mismo día de su crucifixión. Y el tercer Herodes, son 3 que se dividió el reino de Herodes el Grande, el tercero era Herodes Filipo II. De hecho, ¿por qué Herodes Antipas manda a matar a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le dice que se estaba acostando con la mujer de su hermano Herodes Filipo. Cada uno de ellos tenían una región que gobernar. Luego de la muerte de su padre, ellos se dividieron el reinado en varias regiones. Ahora, Herodes Agripa I, siendo nieto de Herodes el Grande, es decir, Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Filipo eran tíos de este Herodes Agripa. Eran tíos, porque Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo II. Pero bueno, sigamos. Herodes Agripa I entonces comenzó gobernando cuando muere Herodes Filipo. Herodes Filipo II muere y entonces Calígula coloca a Herodes Agripa allí. Eran amigos. Herodes Agripa y Calígula eran amigos. Pero luego Herodes Agripa agarra a Herodes Antipas y lo destierra, y entonces Herodes Agripa vuelve, ahora tiene 2 regiones, ha recuperado 2 regiones. Pero finalmente Claudio le termina dando toda la región de la misma forma que tuvo su abuelo. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque estamos hablando de un Herodes que no es que tiene una pequeña circunscripción de poder. Tiene básicamente o ha recuperado aquel gran poder de esta dinastía de Herodes que comenzó Herodes el Grande. Estamos hablando de un hombre que ahora tiene más poder que sus tíos antecesores y que se iguala al poder de su abuelo, que fue Herodes el Grande. Era un hombre que tenía las ínfulas bien arriba. Estamos hablando de un hombre que tenía mucho poder, mucha influencia, y estaba siendo apoyado al 100% por el Imperio Romano. ¿Quién podía contra este Herodes? No había un rey rival contra Herodes. Era el único rey que había en ese momento. Warren Wiersbe dice lo siguiente: una familia ártera y asesina. Los Herodes se ganaron el menosprecio de los judíos, a quienes les disgustaba ser gobernados por los edomitas. Hay un dato que no dije. Herodes el Grande venía de Idumea, que son los descendientes de Edom, descendientes de Esaú. Es decir, un descendiente de Esaú estaba gobernando sobre los descendientes de Jacob. Por eso lo odiaban tanto. Dice: por supuesto, Herodes sabía esto, así que persiguió a la iglesia para convencer a los judíos de su lealtad a las tradiciones de sus padres. Ahora que los gentiles eran abiertamente parte de la iglesia, el plan de Herodes era aún más atractivo a los judíos nacionalistas, quienes despreciaban a los paganos. ¿Qué hizo Herodes? Se levantó para echar manos para matar. No para que se fueran, para desterrar, no, para eliminar a los cristianos. Y al primero que logró matar fue al apóstol Jacobo. Versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo es el mismo Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo y Juan, hermanos. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas según San Juan y el Apocalipsis. Bueno, el hermano de él, Jacobo,
fue el primer apóstol martirizado en la historia. El primer apóstol martirizado. Este era un hombre muy importante para la iglesia de Cristo. Jacobo, junto con Juan y Pedro, eran los tres principales que siempre estaban con el Señor Jesucristo. Siempre. Jacobo siempre estaba con el Señor. Era una persona muy influyente para la iglesia. Entonces Herodes Agripa echa mano de ellos y logra matar, dice, a espada a Jacobo. Logra matar a espada. Y luego busca y captura a Pedro. Bien, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Cuál era la intención de colocar en la cárcel a Pedro? Matarlo. Solamente que, versículo 3, la última parte, eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes el Grande, Herodes Agripa dijo, no voy a matarlo en este momento, pero ya estaba la sentencia puesta. Lo mismo que le iba a ocurrir, lo mismo que le ocurrió a Santiago, le iba a ocurrir a Pedro. ¿Cuál era la intención de todo esto? ¿Qué estaba buscando Herodes aquí, hermanos? Solamente estaba haciendo campaña política. Eso era lo que estaba haciendo, campaña política, congraciarse con los judíos. Esa era toda la intención de Herodes. A él no le importaba realmente el judaísmo, no le importaban las tradiciones, no le importaba, lo que le importaba era la aprobación del pueblo para él atornillarse en el poder. Eso es lo que le importaba. Detrás de toda esa persecución solamente estaba el amor a sí mismo. Solamente estaba el egocentrismo, no le interesaba la religión, solamente le interesaba el poder y mantenerse allí. Había recuperado gran parte del territorio que habían despedazado, de alguna manera, sus tíos, pero ahora tiene la autoridad. Ahora quiere realmente sentirse el hombre gobernador, único monarca absoluto de todas esas tierras. Su autoridad entonces la usó para sí mismo, para sus propósitos, para engrandecerse a sí mismo, no para hacer justicia. Ante los ojos de los judíos parece, y ellos están contentos porque por fin está haciendo algo este hombre. Así le pasan, ¿verdad? Yo voy a votar por él, él es malo, pero está haciendo cosas buenas. Sí, no nos escapamos de los judíos de aquel tiempo, hermano, vamos a ser sinceros. ¿Sí? Cuando pasamos por esa calle iluminada ahorita, ay, pero este gobernador sí, este sí hace, ¿verdad? Bueno, hermanos, la autoridad civil, escuche esto, la Biblia enseña que a la autoridad civil siempre se le tiene que respetar, pero no siempre se le tiene que obedecer. Vuelvo a repetir, a la autoridad civil, la Biblia enseña que siempre se le debe respetar, pero no siempre se le debe obedecer. Aquí no vemos a un Pedro que dice, bueno, yo respeto la autoridad civil, es el siervo de Dios, me entrego. No, lo captura. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender, dice, también a Pedro, a perseguir. Pedro no se entregó, lo capturaron. Es diferente, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe obedecer siempre? Porque la autoridad civil depende de la autoridad delegada de Dios. Ellos están para hacer justicia y no para hacer su justicia. Ellos están para hacer la justicia de Dios y no para hacer sus propias justicias, supuestas justicias. Son justicias injustas las de los hombres. ¿Qué fue lo que hizo Herodes para matar a Santiago? El hecho de haberlo pasado por espada significa que hubo un juicio contra Jacobo y en el juicio se halló culpable a Jacobo y lo mandó a matar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo vemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 al 18. Cuando estén en su casa, léalo. Y ahí usted se va a dar cuenta que la pena de muerte para pasarlo por espada era una persona que estaba buscando que el pueblo se desviara a buscar a otros dioses.
a buscar que el pueblo de Israel se involucrara en idolatría. Eso fue entonces la pena para Jacobo, una sentencia injusta. La sentencia entonces es acusarlo de sedición, acusarlo de que estaba desviando al pueblo de Dios de honrar y adorar al único y verdadero Dios. Eso era. Pero definitivamente fue una decisión injusta, fue una justicia injusta. Pero bueno, aquí está Agripa, acaba de matar a uno. La gente estaba aprobando su gestión de gobierno y entonces él estaba encontrando lo que siempre estaba buscando: fama, atención, mírenme, aquí estoy yo soy el mejor de todos. Pero lo hacía de manera muy astuta. ¿Por qué no tomó la decisión de matar inmediatamente a Pedro? Número uno, porque él quería que no manchar la tradición judía, ¿verdad? Sino que quería dar una impresión de piedad. Yo respeto las tradiciones judías, no vamos a matar a nadie. Se acercaba el tiempo de los panes sin levadura. Y en segundo lugar, el tiempo de los panes sin levadura implicaba que iban a haber peregrinos de otras regiones de Israel para Jerusalén. Es decir, que cuando sacara a Pedro, después de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacara a Pedro, iban a haber más judíos de lo que habitaban generalmente. Astuto el hombre. Sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, él estaba logrando sus objetivos. Parecía que nada le iba a salir mal. Agarró a Pedro. Y alguien le dijo, o supo de alguna manera, o el Sanedrín le dijo: mira, la última vez se nos escapó. Hechos 4. Se nos escapó. ¿Y qué hizo? Reforzó la seguridad. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados romanos. 16 soldados romanos, de los cuales 2 estaban esposados junto con Pedro, para que no se escapara. El Pran, pues. ¿Ah? El Chapo. Agarraron al Chapo ahí. Un hombre peligrosísimo para tanta seguridad. Herodes mató a uno. Tenía bien asegurado al otro. Nada ni nadie me va a detener. Eso es lo que pensaba. Pero los versículos siguientes, Lucas quiere que nosotros veamos, como lectores del Nuevo Testamento, que Dios es más poderoso, que el poder de Herodes es insignificante a la soberanía y el poder de Dios. Amén. Y no solamente eso, Lucas quiere que nosotros veamos cómo Dios se burla de los escarnecedores. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí lo que hace una iglesia en aflicción. He aquí lo que hace un cristiano cuando está deprimido, afligido, cuando tiene una situación difícil. Lo primero que hace, orar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia conocía su Dios y por eso buscaba sin cesar el rostro de Dios, sin cesar. Lo que vemos entonces en los versículos 6 en adelante es, no solamente Lucas quiere mostrarnos lo que pasó, él quiere que entendamos lo que pasó. ¿Qué quiere que entendamos? Que todo lo que está ocurriendo ahí es la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. La respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. El punto de Lucas no es mostrar el poder de la oración. No. El punto de Lucas no es mostrar el poder de una persona que ora, el poder de una madre que ora por su hijo, el poder de una iglesia que batalla en oración. No. Esa no es la intención. La intención es
mostrar cómo un Dios soberano ha designado la oración para Él ejecutar sus bienes a la iglesia. Dios, el soberano, el que puede hacer todas las cosas, ha decidido actuar en favor de la iglesia cuando la iglesia ora. Si la iglesia no ora, Dios dice, no voy a actuar. Dios dijo, ese es el medio. Si no usan ese medio, no voy a hacer nada. Dios lo puede hacer todo, por supuesto. Pero aquí vemos que Dios quiere usar y ha decidido usar la oración para ejecutar sus milagros en la tierra. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Le pide que ore por él para que la palabra de Dios corra. Significa que si no oran, no va a correr la palabra de Dios. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios dice, ora y yo te contesto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Oren por nosotros. Esta es la convicción del apóstol Pablo. Él no dijo, bueno, tranquilo que yo aquí estoy aguantando todo esto por amor a los escogidos y voy a hacer todo. No, él dijo, necesito que oren por mí. No fue autosuficiente el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 19 dice, porque sé que por vuestra oración, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Oren para que Dios me libere. Estaba preso en ese momento, el apóstol Pablo. Oren. Yo sé que si ustedes oran y Dios respalda su oración, esto resultará en mi liberación. Filemón, capítulo 1, único capítulo. Versículo 22. Le escribe a Filemón y le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Yo espero que estén orando por mí, pero yo espero que Dios conteste sus oraciones, porque Dios ha decidido contestar, actuar en el mundo en favor de la iglesia por medio de la oración de la iglesia. Dios ha decidido entonces que sea la oración el medio predilecto por el cual Él se engrandezca en medio de su pueblo. La oración, hermanos, es un acto de humildad, donde la persona reconoce que depende totalmente de la gracia y la respuesta de Dios para un asunto. Y cuando un pueblo se pone a orar y espera de Dios, está siempre atento. Y cuando Dios responde, hay más alabanza. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la ¿qué? Oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mientras más oran, más están atentos a la respuesta de Dios, y cuando Dios responde, más alabanzas hay para el Señor. Dios quiere que su iglesia ore. Juan 14:13, el Señor Jesucristo dijo que cuando alguien ora, Dios se glorifica. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando Cristo responde, es para su gloria, no tanto para tu bien, que va a redundar para tu bien, por supuesto, pero es para la gloria de Dios. Tú no oras, tú no quieres la gloria de Dios. El principio, el fin último del hombre, el propósito del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Una manera de glorificar a Dios es que tú oras. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tú oras? Sí, pastor. 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Realmente estás orando? ¿Dedicas un tiempo tranquilo
para estar con el Señor. Estás orando. No, es que no puedo con el trabajo. Tú estás orando. No puedo con mi esposo, no puedo con mi esposa. Tú estás orando. No me da tiempo. A ver, ¿qué haces tú en el día? Cuéntame. Bueno, trabajo, hago gimnasio, paseo en el Sambil. No tienes tiempo. La oración, hermanos, es la respuesta adecuada de un pueblo sufriente, de un pueblo que depende del Señor. Esa es la oración. En medio de la crisis, la iglesia ora. La oración, hermanos, no es el último recurso que usa la iglesia. No, es el primero y el más anhelado y predilecto por la iglesia de Cristo. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. El Señor Jesús, habían desertado unas personas y el Señor Jesús le dijo a los 12 discípulos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? No tengo más opción, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La oración demuestra compromiso, apego y anhelo por Dios. Esa es la oración, hermanos. ¿A quién tengo si tú tienes palabras de vida? ¿A quién voy a ir, Señor? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? O lo que dijo el propio Moisés en Éxodo capítulo 33, 15. Dios había renovado el pacto luego de lo mal que ellos habían hecho adorando el becerro de oro. Dios renueva el pacto y le dice, vayan con ustedes, mi ángel irá con ustedes. Y Moisés dijo, no, Señor, versículo 15 del capítulo 33 de Éxodo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. No nos saques de aquí. Anhelo tu presencia. Tú anhelas la presencia de Dios en tu vida. Estás orando. Hermanos, no es un mandamiento que está al otro lado del mar. No es un mandamiento tan arriba que no puedas alcanzarlo. He aquí, está cerca de ti. Ora al Señor. Ora. ¿Quieres una vida avivada en el Espíritu Santo? Ora al Señor. ¿Crees tú que Dios no dará eso a sus hijos que le piden? Siendo nosotros malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Qué dirá el Señor si tú le dices, Señor, dame sabiduría en esta situación? Dame sabiduría para entender tu palabra. ¿Crees tú que Dios dirá, no, te lo voy a esconder, guaja? No, Dios te la dará. Humíllate, humillaos ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. La iglesia que no ora está demostrando soberbia y autosuficiencia. En los tiempos de crisis entonces son necesarios para una iglesia soberbia. Son necesarios para que aprenda a depender siempre del Señor. Sigamos en Hechos 12. Hechos 12. Así que Pedro, versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6 en adelante nos dice la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia de una manera muy importante, muy particular. Hoy solamente hay 4 cosas que vemos en toda esta parte, 4 cosas que Dios hizo, pero solamente vamos a tocar 2 por razón del tiempo. Número 1, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, versículo 6, estaba Pedro, ¿qué? Otra vez, vamos a ver si ustedes captan el asunto. Pedro había sido aprehendido porque lo iban a ¿qué? A matar. Y dice, Herodes le iba a sacar en el día siguiente y aquella misma noche ya se acabó el tiempo de los panes sin levadura, se acabó el plazo. Dios no había hecho nada, todavía Pedro estaba preso. Última noche en la tierra. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo.
entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro lo despertó. Porque es que estaba durmiendo tan bueno. ¿Quién se le ocurre dormir una noche antes, completa la noche, por cierto, una noche antes de saber que iba a ser muerto, crucificado, sacrificado, que iba a ser ejecutado el día siguiente? Usted puede dormir. Pedro estaba durmiendo. Tan plácidamente estaba durmiendo Pedro que el ángel, con todo su resplandor ni lo despertó. Lo tuvo que tocar. ¡Hey, despiértate! ¡Despiértate! Tenemos un hombre durmiendo mejor que muchos cristianos, que no tienen una sentencia de muerte para mañana. Estaba encadenado, esposado, encadenado los pies, guardias a los lados, guardias adelante, guardias más adelante. Pedro estaba durmiendo, no estaba desvelado esperando la salvación de Jehová. Señor, tú me vas a salvar, yo sé que me vas a salvar de esta sí seguramente. No hay ansiedad. Hay paz, hay sosiego, tranquilidad. En la peor de las circunstancias, él sabía que la iglesia estaba orando. Él sabía que Dios era poderoso para librarlo. Hasta los momentos no lo había librado, pero no estaba esperando la liberación de Jehová. Solamente descansaba en la soberanía del Señor. Jacobo no se salvó. Su compañero, su amado hermano en la fe, Jacobo, lo mataron y él era el próximo. ¿Quién iba a detener la mano? Solamente Dios. Y si Dios no la detenía, ¿quién lo iba a detener? ¿Cuál es la clave entonces para que este hombre durmiera tan plácido como Susana? Confianza. Confianza. No es que no le importe alrededor, es que hay confianza, hay descanso, hay plenitud. Salmo 3, 5 dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmos 4, 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No duermo. Estás orando, hermano. Estás confiando. Ora, confía. Ora, confía. Falta de sueño, falta de fe. Falta de sueño, falta de confianza en el Señor. Pero esto es impresionante porque esto es un eco. Esto es una referencia clara a Mateo capítulo 8. Vayan rápidamente conmigo. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y estando él, hablando del Señor Jesús, Mateo 8, 23. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedece? Es Dios. Es Dios. Ellos se olvidaron de quién estaba, o no sabían quién estaba en la barca. Pero el que estaba en la barca estaba tranquilo. Lo tuvieron que despertar, así como el ángel tuvo que despertar a Pedro. El ángel despertó a Pedro, y he aquí un Pedro tan profundamente dormido que pensó que todo era un sueño. Todo era un sueño. Hermanos,
Pedro sabía que Dios era poderoso para librarlo de la cárcel. Dios era poderoso porque ya lo había demostrado. Él había sido liberado en el Sanedrín, ¿recuerdan? O por el Sanedrín. Pero en las peores circunstancias y era más fuerte todo esto, su paz se fundamentaba entonces en la soberanía de Dios. Hermanos, en tiempos de crisis, la respuesta de un cristiano que realmente está confiando en la soberanía. Aquí en el tiempo de crisis, clave, atención, la confianza no es tanto en el poder de Dios, es en la soberanía de Dios. Descansa en la providencia de Dios, que todo va a obrar para el bien, no para tu bien, sino para el bien de su pueblo, para el bien del reino de Dios, para el bien de su gloria. Si la gloria de Dios se va a magnificar en mi muerte, prefiero la muerte. ¿Piensas tú así? La respuesta de un cristiano es simplemente desear que Dios se glorifique. Que si se glorifica por medio de la liberación, gloria a Dios. Si se glorifica por medio de mi muerte, gloria a Dios. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Estoy seguro, aún después de la muerte, el Señor me va a cuidar, me va a guiar. No tenía miedo Pedro de la muerte definitivamente. Solo sabía que Dios lo podía librar. Pero también sabía que si Dios no quería, no lo libraba. Pero solamente él descansaba en que la voluntad de Dios se iba a ejecutar. Vayan conmigo para terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esta carta la escribió Pedro años después de este episodio. ¿Qué escribió? Parece que está pensando en este episodio cuando escribe esto. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque la semana que viene vamos a ver cómo se cumple la otra parte que dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12 entonces: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Él sabía que el Señor no lo había abandonado. Y sus ojos atentos a sus oraciones. Lo segundo, se presentó entonces el ángel. Vamos a ver el episodio, ¿sí? Vamos a leer el episodio. Y he aquí que se presentó un ángel, versículo 7, del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate por pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ruido seguramente, pero nadie se despertó. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. De aquí sale lo del manto de invisibilidad. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, imagínense ese episodio, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Nosotros entramos ahorita al San Bill y esa cuestión se abre sola, pero sabemos lo que hay allí. Pero aquí no, se abrió sola esa broma. Pero no, se abrió solo. ¿Qué dice? La cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí,
Dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y estaba pensando, considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es otro Juan, porque donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Lucas vuelve a decir, estaban orando. Comenzó con la oración, la respuesta de Dios, y él se fue a donde estaban orando. Llegó a un sitio donde sabía que estaban orando. Estaban ya en casas. La persecución se había levantado. Ellos estaban en casa. Se estaban resguardando, pero estaban orando. Hermanos, note que Pedro no estaba esperando este rescate. Él estaba dormido. Y cuando se despertó, nunca le dijo al ángel: por fin, tanto que te esperé. No. Y de paso, el hombre obedeció por inercia. Por inercia. Nunca cuestionó nada. Nunca preguntó: ya va, esto es verdad, pellízcame. Nada. Por inercia obedeció. ¿Usted obedece a Dios así? Naturalmente. Tanto que cuando llegó a la conciencia de él, se dio cuenta de lo que pasó, del milagro. Y no se fue corriendo. Buscó la iglesia, a los hermanos que estaban orando. ¿Qué pasó después? Lo sabremos la semana que viene. Concluyamos hasta este episodio, hasta este momento. No hubo lugar más reconfortante para descansar luego de una gran liberación que la iglesia de Cristo. Eso es lo primero que pensó el apóstol Pedro. Conclusión: ¿cómo puede responder entonces un creyente en medio de la crisis, en medio de un ataque de pánico, en medio del temor, en medio de la ansiedad, de la depresión? La conducta de Pedro y de la iglesia son la respuesta a esta pregunta. Reconocer el poder de Dios, pero sobre todo descansar en la soberanía de Dios. Creer en el poder de Dios me invita a orar. Descansar en la soberanía de Dios me invita a dormir. A dormir, a descansar. No significa que no debo hacer nada. No, el Señor se encargará. No. Significa que no ando con ansiedades. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Conclusión práctica o aplicaciones prácticas. Número 1. En tiempos de crisis, recuerda pensar en la soberanía, el poder y la providencia de Dios. Es decir, piensa en el gran Dios que tienes. No te olvides, Él no te ha dejado. Tiempos de lucha, tiempos de crisis, tiempos de angustia. ¿Qué debes hacer? Piensa en el gran Dios que tienes. Un Dios soberano, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ese es el Dios que está a tu lado. En segundo lugar, ora, confía y obedece. Ora, confía y obedece. Dedícate a la oración. Confía en que el Señor hará algo y obedece todo lo que se te mande. Lo que Dios te mande. No me provoca, obedezca. Si le provoca, no le provoca, si me siento mal, si me siento bien, obedece al Señor. Tú no sabes lo que el Señor está haciendo, o a lo mejor no te imaginas, piensa que es espejismo. Ora, confía y obedece. Y en último lugar,
depende de la gracia de Dios. Yo oro mucho. No sabe la confianza que yo tengo en Dios. Y lo que yo obedezco, Dios me la debe. Señor, tenías que rescatarme. Miren, yo predico, Señor. Yo oro en las madrugadas. Le hago el desayuno, el almuerzo y la cena a la esposa y a los hijos. O sea, yo soy el hombre y trabajo y aconsejo. Bueno, este es el momento de que me ayudes. ¿Por qué haces las cosas que haces entonces? No. Sé humilde, no seas como Herodes. No seas como Herodes, que pensaba que tenía el mundo en sus manos y Dios lo desbarató. Sé un humilde que reconoce que si Dios no obra, no pasará nada. Ora al Señor, confía en el Señor, descansa en la soberanía del Señor y sobre todo, ten un corazón humilde. Señor, yo solo no puedo perseverar en la oración. Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo descansar, Señor. Yo quiero descansar, no puedo solo. Te necesito. Más y más dependencia del Señor, hermanos. Señor, nos ayude. Que su palabra sea sellada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Venimos delante de ti para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siempre estás con tu pueblo. Y vemos, Señor, cómo tu pueblo, en medio de la soberbia de este hombre Herodes, cómo tu pueblo reaccionó. Señor, no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. Ayúdanos. No somos soberanos, no podemos cambiar circunstancias, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a reconocer que debemos trabajar más en nuestras respuestas en medio de las circunstancias para responder como te agrada, para responder con confianza, para responder a ti para tu gloria. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los oyentes y a aquellos que no te conocen, oh Señor, que tu palabra les puedas ministrar, Señor, en sus corazones, que entiendan, oh Señor, que si no te tienen a ti, no tienen salvación, no tienen absolutamente nada. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y venir y asirse al verdadero Dios, el Dios que le ofrece todo su amor, todo su poder, toda la confianza que hay solamente en ti, Señor. Gracias porque eres tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.